Ahí vamos. Y bueno, como les decía, el sistema de alimentación es fundamental. Ya vimos cómo el motor trabajaba de manera mecánica, ¿sí? Que era la biela manivela, cómo transformaba un movimiento alternativo en otro. Ya habíamos visto también la parte termodinámica, cómo transformaba energía el motor, que el motor lo único era un transformador de energía. Entraba energía de un tipo, salía de otra, ¿no? Entraba energía química en el tanque de combustible, habíamos visto todas las transformaciones que sufría esa energía y terminaba siendo energía mecánica en el cigüeñal, al que yo le voy a poner en el caso de un vehículo automotor una caja de velocidades, pero puede ser un generador eléctrico, puede ser lo que se les ocurra. ¿Sí? Pero yo necesito la energía mecánica en un eje que da vueltas, en un eje giratorio. Es la única manera que yo en estos casos puedo aprovechar esa energía del combustible. Habíamos visto los porcentajes de energía, bueno, habíamos visto todos los elementos mecánicos que hacían a ese funcionamiento, habíamos visto el sistema de lubricación, ¿sí? Habíamos visto el sistema de distribución, cómo sincronizaba todo eso. Le repito, el sistema de lubricación, que era el que me permitía que todo eso funcione sin que se desgaste ni que se rompa. Y habíamos visto el circuito de refrigeración, muy importante para sacar del medio ese calor excedente que podría arruinar digamos, los materiales con los que estaban construidos el motor. Y ahora vamos a ver el último sistema de todos, de este curso, por supuesto, este, que es el sistema de alimentación. Bueno, ¿cómo logramos que llegue el combustible a los cilindros? ¿Sí? Un minutito que comparto. Ahí ya deberían estar todos viendo la pantalla y el sistema, o la pantalla que dice sistema de alimentación. Sistema de alimentación. La alimentación se refiere a cómo hago yo que llegue ese combustible a los cilindros, ¿sí? Va a ser básicamente un sistema de presurización. Acuérdense que el combustible es líquido. Eh, el aire, digamos, que ingresa a los cilindros, que es el que trae el oxígeno que yo voy a utilizar en la combustión. Acuérdense que no es el aire sino más, sino que yo necesito el oxígeno que está disuelto en ese aire. Es un gas. Por ende, yo para lograr esa combustión y conseguir esos gases de combustión con temperatura, presión y velocidad, que va a ser lo que me le va a imprimir esa velocidad y esa fuerza al pistón para hacer descender la biela y esta haga girar el cigüeñal, voy a necesitar hacer una mezcla entre un gas y un líquido. Eso es bastante complicado, eso no es nada sencillo. Si el combustible fuese bastante volátil, como en el caso de un combustible como la nafta, ¿sí? o el alcohol, por ejemplo, es un poco más sencillo. Si bien yo tengo que cumplir ciertos requerimientos, es un combustible que rápidamente se evapora. Y se evapora quiere decir que pasa a fase vapor, digamos, deja de ser líquido, pasa a ser un gas. Al ser un gas se mezcla mucho más fácil con el aire, entra en contacto con el oxígeno del aire de manera mucho más eficiente. Yo lo logro encender y finalmente se quema y se quema en su totalidad. No siempre en su totalidad, pero sí es fácil. En cambio, con el diésel óleo, el gasoil, es un poco más difícil. Es un combustible que es bastante menos volátil que las naftas, y no es tan sencillo mezclarlo con el aire, ¿sí? Parece una pavada esto, pero es bastante, bastante complicado. Para eso me valgo de estos, lo que estamos viendo acá, que son bombas inyectoras, ¿sí? De dos tipos distintos. Por un lado, o sea, ambas mecánicas, pero por un lado tengo lo que se llaman bombas lineales, ¿sí? Que son las de la izquierda, y luego bombas rotativas, que son las de la derecha, un poquito más modernas. Este, mm, También tiene que ver, primero, las rotativas son más modernas, y además están hechas para motores de menor tamaño, ¿no? O sea, es un tema de tamaño del motor y de época, digamos. Hoy en día la gran mayoría de los motores, digamos, a diésel son inyección electrónica, que al final vamos a ver cómo es que funciona. Pero bueno, básicamente nosotros tenemos este elemento, que es la bomba inyectora, que no solamente va a ser la encargada de traer el combustible del tanque hacia ella misma, sino que va a ser la encargada de presurizar el combustible
y de inyectarlo en el momento adecuado. ¿Para qué presurizarlo? Por lo que les había comentado al principio, no es fácil mezclar un líquido con un gas, sobre todo un líquido que no es tan volátil como, por ejemplo, las naftas. Entonces yo no tengo otra posibilidad que utilizar ese mismo líquido a muy alta presión, pero a muy alta presión, a través de elementos que se llaman inyectores, que tienen unos orificios calibrados muy, muy pequeñitos, con una geometría determinada, que lo que me permite es cuando pasa ese líquido a gran presión por esos orificios calibrados, se produce la pulverización del combustible. La pulverización quiere decir que yo divido, digamos, el chorro ese de líquido, lo divido en gotas lo más pequeña que pueda, lo más pequeñitas posible, hacer como una niebla, digamos, lo más parecido que pueda a un gas, ¿sí? Tengan en cuenta que una niebla no es un gas, ¿sí? Son gotas muy, muy chiquititas, pero no termina de ser un gas. Entonces, el contacto entre esas micro gotitas de gasoil con el oxígeno que está en el aire no siempre es tan bueno, ¿sí? Porque por más fino que esté pulverizado el gasoil, no dejan de ser pequeñas gotas, ¿sí? La evaporación del combustible y transformarlo en un gas, propiamente dicho, no es tan fácil. Es bastante complicado en este tipo de motores. Entonces recurro a estas bombas. Obviamente son elementos que voy a necesitar entregarles potencia para que funcionen, no funcionan gratis, ¿sí? Esa potencia obviamente la va a tomar desde el motor. Y acuérdense que cumple varias funciones. Primero, como les dije al principio, trae el combustible desde el tanque hacia la bomba propiamente dicha. Luego lo presuriza para poder pulverizarlo después. Y además de eso, tengan en cuenta que tiene que estar conectada esta bomba al sistema de distribución. Porque yo no puedo poner, o sea, entregar ese chorro de gasoil o esa niebla de gasoil en el momento que a mí se me ocurra. Lo tengo que hacer en el momento adecuado. Acuérdense que cuando vimos distribución habíamos hablado de avance de la inyección, incluso habíamos mencionado la preinyección. Bueno, ese tiempo, esa sincronización, lo da la bomba también, que obviamente está conectada al sistema de distribución, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, digamos, a grandes rasgos cómo es esto. Imagínense que son elementos de mucha precisión, muy complejos, ¿sí? Muy complejos, con funcionamiento muy complejo, y bueno, y tiene su ciencia, digamos, ¿no? Las bombas inyectoras. No sé, Leandro, corregime, hoy en día los motores de vehículos pesados todavía tienen bombas inyectoras o están viniendo a inyección electrónica. Y hay de los dos. Por lo menos acá ¿Hay en los base dos? tenemos, sí, Ah, tenemos de bien, los dos. están conviviendo. ¿Hasta qué año más o menos vinieron todos, digamos, o mejor dicho, a partir de qué año más o menos empezaron a aparecer los de inyección electrónica? Y 2007, 2008, fueron los Ah, primeros. perfecto, perfecto, perfecto. Sí, Por lo menos en los que yo autos. pude ver, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, claro. En vehículos más chicos tiene algunos años más ya ese desarrollo. Ya Audi los tenía para allá por fines de los 90, ya tenían inyección electrónica Claro, de sí, sí, gasoil en los autos sí. y ahí reemplazabas directamente la bomba, deja de existir, ¿no? Pero bueno, más o menos para que se den una idea, ahí nos comentaba Leandro que hoy todavía vamos a poder ver muchos vehículos con bombas inyectoras, digamos, de las tradicionales. Bueno, como les decía, este es un resumen de lo que veníamos hablando, ¿no? Es la responsable de suministrar el combustible al motor, ¿sí? Tiene una etapa de baja presión y otra de alta. La de baja presión es la que genera, digamos, la depresión que trae el combustible hacia la bomba, y la etapa de alta presión es justamente la que yo necesito para poder inyectar y pulverizar el combustible, ¿sí? La pulverización del combustible no es otra cosa que los pulverizadores que tenemos en casa, ¿sí? Que tienen un pequeño émbolo que cuando apretamos el gatillo presurizamos el líquido que está dentro, sale por un pequeño orificio y naturalmente el líquido se transforma en una niebla, ¿no? Obviamente, algunos más gruesos que otros. Nosotros acá estamos hablando de muy altas presiones y orificios calibrados muy pequeños. O sea, la niebla tiene que ser muy, muy fina.
pero básicamente el principio es ese, ¿no? Hacerlo pasar por un orificio muy chiquitito a mucha presión. Entonces lo que va a pasar de la alta presión que trae el fluido, cuando pasa por un orificio muy, muy pequeño, va a aumentar mucho su velocidad, porque va a tratar de pasar lo más rápido que pueda. Entonces va a tender a acelerar muchísimo el líquido a medida que va pasando por ese conducto tan chiquitito. La alta velocidad hace que cuando se encuentre con el aire que está del lado de afuera, digamos, el chorro, entre comillas, se rompa en un montón de pedacitos generando esa neblina. Ese es el principio, digamos, de la pulverización de un líquido, ¿no? Bueno, obviamente va a tener una etapa de filtrado para mantener todos estos mecanismos libres de impurezas y sobre todo de humedad. Este es el circuito, digamos, que vamos a ver. Vamos a ver, esperen que voy a agarrar el lápiz. Bien. Ahí va. Acá vamos a tener el tanque de combustible, ¿sí? Vamos a tener la toma de combustible. Obviamente va a ir una etapa de prefiltrado, digamos, un filtro grueso, un colador, digamos, un filtro de malla relativamente gruesa. Esta va a ser la bomba inyectora propiamente dicha, ¿sí? Por mecanismos internos, ¿sí? Que después vamos a ir viendo cómo son. Les repito, no los vamos a ver en lujo de detalles, pero sí vamos a ver cómo es el funcionamiento básico. Va a generar una depresión en esta zona, ¿sí? Por este conducto va a ascender el gasoil hacia la bomba inyectora, ¿sí? Este es el circuito de baja presión, digamos. De acá a acá es considerado el circuito de baja presión, ¿sí? Obviamente, antes de entrar a la bomba inyectora propiamente dicha, va a pasar por una etapa de filtrado mucho más fino, ¿no? Que es el filtrado, digamos, más fino de todos. Puede haber una segunda etapa de filtrado, ¿sí? Como este que está acá, ¿sí? Pasa por un prefiltro, luego pasa por una etapa de filtrado muchísimo más fina, luego retorna a la bomba. Y ahí comienza el circuito de alta presión, ¿sí? El circuito de alta presión va a ser el de la bomba, ¿sí? Las salidas, ¿sí? En este caso son 4 inyectores, y obviamente el inyector propiamente dicho. La bomba, acuérdense que la bomba inyectora está conectada al sistema de distribución, o sea, yo tengo entrada de potencia todo el tiempo, yo la bomba no la puedo apagar cuando no la necesito. Entonces, los inyectores tienen sistemas que manejan el exceso de combustible, ¿no? Viene el combustible por acá, lo que no va a los pistones, esta es la parte, digamos, de pulverización, lo que no va a los cilindros para ser quemado, tiene un retorno, digamos, perdón, un retorno de vuelta hacia el tanque, ¿sí? Pero este sería el circuito de alta presión de combustible, ¿sí? Que es del sistema de bombeo directamente hacia los inyectores y eso a cada cilindro, y el circuito de baja presión está formado por el resto, digamos, ¿sí? En el de baja presión, pensándolo así, podemos incluir el filtrado, ¿no? Podemos incluir el filtrado que se hace a baja presión. Obviamente el filtrado se hace antes de entrar en la bomba, ¿no? La bomba, todos sus mecanismos, vamos a ver que son elementos 100% mecánicos, todos sus mecanismos están lubricados por el mismo combustible, ¿sí? O sea, está todo sumergido en el mismo combustible. Esto más allá del sistema de inyección que nosotros tengamos, si es lineal o rotativa. Vamos a ir viendo los componentes, ¿sí? De todo este sistema. Acuérdense que los íbamos diferenciando de baja y alta presión. El depósito de combustible no es otra cosa más que el tanque. Tiene que ser obviamente resistente a la corrosión, no podemos tener algo que sufra corrosión rápidamente, ¿no? Porque tenemos contaminación por agua o por algún elemento ácido. Acuérdense que el gasoil por lo general suele tener componentes como el azufre, por ejemplo, que combinado, digamos, con la humedad y con algunos componentes más que pueden resultar de la combustión, etcétera, puede llegar a generar componentes ácidos,
suele tener un nivel de acidez un poco más alto que otros combustibles, así que son propensos, digamos, a sufrir corrosión los tanques, sobre todo ahora con los biocombustibles que suelen captar agua del ambiente, ¿no? El gasoil tiene una parte de biodiesel por ley, y una de las cosas que tiene el biodiesel que suele captar un poco de humedad del ambiente, ¿no? Ese es el agua que nosotros encontramos dentro de los tanques de combustible. A las naftas les pasa lo mismo, ¿sí? Sepan que las naftas tienen una parte de alcohol, también por ley, ¿no? Un cierto porcentaje de su composición tiene que estar formado por alcohol, y el alcohol absorbe agua del ambiente y la termina depositando en el tanque, que ese es esos restos de agua que nosotros encontramos cuando bajamos un tanque de combustible. Bueno, todo eso tiene que poder, el tanque tiene que poder resistir todo ese tipo de contaminación y de corrosión. Tiene que soportar algo de presión también, más que nada por una cuestión de seguridad. En el caso del gasoil, la volatilidad, o sea, lo volátil del combustible, la presión de vapor es baja. En otros combustibles puede llegar a ser un poco más alta, pero tiene que tener válvulas de seguridad también para los escapes de gases o de baja presión, ¿sí? Sobre todo los días más calurosos o días donde hay baja presión atmosférica, el combustible tiende a evaporarse bastante más. Insisto, esto en el caso del gasoil no es tan severo como en otros combustibles, pero sí existe. Obviamente tiene que ser a prueba de fugas. Tenemos un líquido que es muy inflamable y muy enérgico, sobre todo, no solamente que es inflamable, sino que tiene mucha energía reservada. Y obviamente tiene que estar separado físicamente del motor, por eso se trata de ponerlo lo más lejos posible, siempre y cuando no esté en una posición riesgosa, ¿no? El tanque lo más lejos del motor, que el motor es la fuente de calor, justamente. Posición riesgosa me refiero a que yo lo voy a tratar de alejar lo más posible, pero tampoco lo voy a colgar en un paragolpes, ¿no? El tanque de combustible, porque justamente ahí está expuesto a que el más mínimo toque, golpe o raspón produzca la rotura de ese tanque. Luego vamos a tener las líneas de transporte, que son digamos, las tuberías, los conductos por donde va a circular el combustible. Acuérdense que tenemos una ida y una vuelta. Tenemos una ida hacia la bomba y un retorno que va a ser, digamos, por donde va a volver el gasoil excedente al tanque. Por lo general son metálicos, suelen tener partes flexibles, obviamente tienen que ser resistentes a la temperatura, al fuego y al propio combustible que está circulando por adentro. Bueno, en definitiva, tiene que cumplir todas las normas de seguridad que le exigimos al tanque, ¿no? Que no tenga pérdidas, que resista la temperatura, que resista la corrosión, ¿sí? Tenemos los filtros de combustible, muy similares a lo que vimos en la etapa de filtrado de aceite. Sí, van a ser filtro papel, por lo general, son los encargados de dejar de lado, digamos, todas las impurezas que pueden tener el combustible, tanto suciedad, como partículas, como cualquier partícula sólida que se encuentre dando vueltas dentro del combustible. Obviamente no queremos que eso entre a los circuitos, sobre todo el de alta presión, no queremos que ni siquiera llegue a la bomba, en realidad, por eso nosotros tenemos un prefiltrado y un filtrado antes de que entre en la bomba inyectora. Obviamente, cuanto más presurizado se encuentra el circuito, ¿sí? Más exigente va a ser la condición que nosotros le vamos a imponer a nuestro filtro de combustible, ¿sí? Acuérdense que la pulverización del combustible va a ser mucho mejor cuanta más presión tenga y cuanto más finitos, digamos, sean los conductos por el cual va a vaporizar ese combustible. Si las perforaciones de mis inyectores son muy, muy chiquititas, yo voy a necesitar muchísima presión para poder sobrepasarlo. Y la pulverización que voy a lograr va a ser muchísimo más eficiente. Pero bueno, al tener conductos más chicos, me exige tener muchísimo mejor filtrado. Una bomba de prealimentación puede ser una bomba eléctrica,
¿sí? Que vaya llenando a la bomba inyectora, o en algunos casos, por ejemplo, en los vehículos más chicos, digamos, cuando la bomba inyectora tiene que tomar combustible de un tanque que está relativamente cerca, ni siquiera me hace falta una bomba de prealimentación. La depresión que genera la bomba inyectora propiamente dicha es suficiente como para hacer circular el gasoil por todo el circuito, digamos, chupar el combustible del tanque directamente. En cambio, si yo tengo mucho consumo de combustible en motores grandes o cuando tengo el tanque que está muy lejos o algo, yo necesito un poco más de ayuda para eso. Y tengo bombas de prealimentación, que pueden ser una bomba eléctrica, engranajes, como habíamos visto, que lo que va a hacer va a mover el combustible, digamos, del tanque hacia la bomba inyectora. Y finalmente la bomba de alta presión, ¿sí? Que es el sistema de inyección propiamente dicho, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Que esta va a ser la bomba inyectora propiamente dicha, por eso se llama inyectora, ¿sí? Los sistemas de alimentación básicamente pueden ser a cavidad variable, ¿sí? O bomba de paletas, ¿sí? Pueden ser por engranajes también. ¿Sí? Vamos a encontrar distintas versiones, si es como le dije al principio, ¿no? Si es que me hace falta tener bombas de prealimentación. Digamos, si el vehículo no es demasiado grande y el combustible no se encuentra demasiado lejos del punto de utilización, digamos, lejos de la bomba inyectora, directamente la bomba inyectora es la encargada de succionar el combustible desde el tanque. Si llego a necesitar alguna bomba, puede ser algún tipo de esto. Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos hablado de en las bombas de aceite. Acuérdense que las bombas estas a cavidad variable, digamos, las bombas de paletas deslizables, habíamos visto de qué se trataba en la etapa de bombeo de aceite. Son también muy usadas para lo que son bombas hidráulicas, acuérdense. Bombas de alimentación por engranajes, esto también lo habíamos visto, ¿sí? Entre los dientes centrales se sellan, digamos, entre sus propios dientes, y lo que va haciendo circular el gasoil desde el tanque hacia la bomba va a ser en las cavidades, digamos, periféricas que se van a generar en esta zona, ¿sí? Va a cerrar esta cavidad contra las paredes y va a ir arrastrando el combustible hacia la bomba inyectora propiamente dicha. Bien, vamos a hacer alguna clasificación respecto de los sistemas de alimentación, ¿sí? Ya habíamos hablado de casi todos los temas, sobre todo la parte de inyección directa y directa. Es una clasificación, digamos, por geometría y el otro por método de inyección. Finalmente se logra todo el mismo objetivo, obviamente, ¿no? Que es alimentar de combustible al cilindro. Con respecto a la geometría de la cámara de combustión, pueden ser inyección directa o inyección indirecta. La inyección indirecta es la cual nosotros hacemos la inyección en una precámara. Acuérdense que era como, digamos, había una cámara donde yo iba a hacer la inyección que se comunicaba con el cilindro por un conducto de menor pasaje, o sea, de menor diámetro, un conducto más finito. Eso yo lo hacía para tener una combustión más eficiente del combustible, ¿sí? Esto lo habíamos visto cuando habíamos visto las tapas de cilindros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que la cámara, digamos, la precámara de inyección estaba tallada en la cámara de cilindros. Eso lo que a mí me permite es, cuando yo hago la inyección de combustible en una cámara, la combustión comienza ahí. La combustión lo que va a hacer va a generar un frente a alta presión, ¿sí? Se va a empezar a expandir el gas, pero el combustible no está totalmente quemado. Entonces lo que va a hacer ese gas que se está expandiendo va a comprimir al resto del aire y al resto de combustible que todavía no está siendo quemado. O sea, en esa cámara de combustión voy a tener algo que va a ser el principio de la combustión, que va a empujar al resto de los gases, o sea, a la niebla esa de combustible y al aire, lo va a empujar fuera de esa cámara de combustión. Y como esa cámara de combustión y el cilindro propiamente dicho están comunicados por un agujero de menor diámetro, ¿sí? Por una sección, con un pasaje de menor sección, eso va a provocar turbulencia,
¿sí? Va a provocar algo parecido, digamos, al pulverizado de combustible. Estoy metiendo muchísima presión a través de un orificio de poco diámetro. Entonces eso genera, por un lado, que se mezcle bien el combustible con el aire, y por otro lado va a terminar de pulverizarlo, ¿sí? Va a terminar de evaporarlo y de pulverizarlo. Esa mezcla turbulenta es la que a mí me va a garantizar el correcto quemado del combustible dentro del cilindro, ¿sí? Porque lo que me va a pasar, acuérdense que habíamos hablado, el gasoil no es tan fácil de quemar, ¿sí? Entonces lo que me va a pasar es que voy a dejar en la combustión del cilindro parte del combustible sin quemar. Entonces, recurro a esto, que ahora lo vamos a ver de qué se trata y lo van a entender perfecto, a la inyección indirecta, que es el método más tradicional, justamente para terminar de mezclar ese combustible, ¿sí? Hago pasar con la propia fuerza de la combustión, el resto del combustible no quemado y el resto del aire no utilizado, lo hago pasar a través de un pequeño orificio, y eso produce la turbulencia y el mezclado final, digamos, de esa combustión que se va a terminar de producir en el cilindro. Esa cámara viene tallada en la tapa de cilindros, que se coloca. Eso seguramente en las prácticas, si tenemos la oportunidad de verlo en el laboratorio, lo vamos a ver bien, bien clarito cuál es una precámara de combustión en el caso de una combustión indirecta. Luego, con el tiempo, desarrollo tecnológico llevó, digamos, a la inyección directa, donde yo no tengo una precámara, donde el inyector manda el combustible directamente al interior del cilindro. Y yo, para lograr eso, tengo que tener, como habíamos dicho antes, ¿no? Tengo que tener un pulverizado mucho más eficiente, un combustible de mucha mejor calidad, muchísimo mejor filtrado y muchísimo más altas las presiones de inyección, ¿sí? Mejorando esos 3 puntos, me deja hacer falta la inyección indirecta. Entonces, imagínense que hoy en día los motores más modernos son en inyección directa, ¿sí? Porque esos 3 puntos los tengo perfectamente controlados. Y luego la otra clasificación puede ser inyección mecánica, que es lo que estuvimos viendo con las bombas inyectoras, o directamente la inyección electrónica, que es lo que más vemos hoy en día. Respecto de los tipos de cámara de combustión, esto era de indirecta y directa, como habíamos visto. Lo habíamos comentado, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. La forma de la cámara esta, la forma que va a tener, no es caprichosa, sino que está pensada para que la calidad de la combustión sea lo mejor posible, ¿sí? Está pensada para que cuando avancen esos gases de combustión y presuricen, digamos, el cilindro, terminen de mezclarse bien con la suficiente turbulencia o los suficientes remolinos como para que la mezcla de combustible y aire se haga lo más perfecta posible y terminar de quemar todo el combustible, ¿sí? Obviamente mejorando el rendimiento del motor y el rendimiento del combustible, ¿no? O sea, con la misma cantidad de combustible voy a obtener más potencia que antes. Cuando fallan estas cosas, es el humo negro que nosotros vemos salir por el escape de un vehículo diésel. Ese humo negro que nosotros vemos son partículas de carbón, ¿sí? Son partículas de carbón, que es combustible que no se quemó del todo, ¿sí? Eso puede pasar por varios motivos. Primero, porque la bomba inyectora no está cumpliendo bien su trabajo, porque tenemos baja presión de inyección y eso produce que no se queme del todo el combustible, o tenemos un exceso de combustible, que es el caso más común, ¿no? Tenemos más combustible del que puede quemar ese motor, entonces quema la parte que puede y el resto lo suelta, digamos, lo tira al ambiente en forma de carbón. Justamente eso es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa, porque si estamos tirando combustible que todavía puede ser quemado por el escape, obviamente estamos desperdiciando combustible y contaminando obviamente el ambiente sin ningún tipo de sentido. Esto puede llegar a conseguirse, ¿sí? Con una correcta geometría de la cámara de combustión. Podemos llegar a conseguir las turbulencias o sí, la turbulencia del flujo de gases, digamos, dentro de los cilindros, y obtener una combustión bastante, bastante buena. ¿Se acuerdan cuando vimos los pistones
en su momento, que tenían toda una forma rara, que no todos eran planos arriba, sino que tenían como unas partes convexas, otras cóncavas. Bueno, todas esas geometrías que nosotros vemos en los pistones, junto con las cámaras de combustión, están pensadas para que el movimiento de los gases, a los gases me refiero que puede ser la mezcla de combustible y aire, o gases de escape, tengan estos efectos que nosotros queremos, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de dirigir esas corrientes de gas dentro del pistón, cuando está, perdón, dentro del cilindro, cuando se está moviendo el motor, justamente para tener la combustión más eficiente que podamos llegar a tener. Y como les había dicho, según el diseño de esa cámara de combustión, puede ser abierta o de inyección directa, o sea que es una cámara de combustión que directamente mira hacia el cilindro, ¿sí? Que no tiene ningún pasaje de fluidos, o puede ser alguna cámara de combustión dividida, ¿sí? O de inyección directa, que es lo que yo les había comentado. Vamos a tener una precámara de combustión, un pasaje de fluidos más chiquitito, y luego vamos a ir a la cámara de combustión o al cilindro propiamente dicho, ¿sí? También a la precámara se la llama cámara de turbulencia, justamente esa es la función que cumple. En el caso de una inyección indirecta, como les había comentado, va a ser que la cámara de combustión esté dividida en dos, ¿sí? Va a tener una precámara, que va a ser de menor tamaño, donde va a estar ubicado el inyector. Eso se va a comunicar con el resto del cilindro, se va a comunicar por un pasaje de menor diámetro, de menor pasaje, y eso es lo que me va a producir a mí digamos, la turbulencia, que después me va a hacer que toda esa mezcla de gases sea bien homogénea, ¿sí? Para que se termine de quemar lo más eficientemente posible todo el combustible, ¿sí? Aprovechando todo el oxígeno que tiene el aire y todo el combustible que le estoy inyectando. Eso va a terminar como mayor potencia en el cigüeñal. Acá tenemos ejemplos, ¿sí? de inyección indirecta. Esperen que se los voy a ir marcando. Esto probablemente lo hayan visto bastante. Esto es el inyector, ¿sí? En este caso, yo tengo el inyector acá. Ese se va a ser el encargado de entregar el combustible. Este conducto que viene acá, viene de la bomba inyectora, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo de qué se trata. La cámara de combustión es esto que está acá. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos relación de compresión? Hablábamos del último cachito, que el pistón, cuando se acercaba a la cámara, a la tapa de cilindro, dejaba una pequeña luz, ¿sí? Bueno, esa cámara que quedaba cuando el pistón estaba en el punto muerto superior, que es este punto, este es el punto muerto superior, ¿sí? Se llama cámara de combustión. Y esta es la precámara, ¿sí? Fíjense que el inyector, cuando suelte el combustible, no lo va a hacer en la cámara de combustión, que es esta, lo va a hacer en la precámara, ¿sí? Que es esta que está acá. Y ahora esa está comunicada a la cámara de combustión por este pasaje que está acá. Por este pequeño pasaje que yo estoy sombreando en rojo, ¿sí? Entonces la combustión va a comenzar acá, ¿sí? Va a comenzar acá y va a generar una onda de presión, ¿sí? La onda de presión va a ser esta, una vez que inicie la combustión, y va a forzar a que todo el combustible pase por acá. El combustible del aire, ¿no? Pase por esto, por esta pequeña abertura que va a tener. Y eso es lo que me va a producir el arremolinamiento, ¿sí? Y la turbulencia a muy alta velocidad. Entonces, cuando pasen los gases a esta zona, lo que va a producir es un correcto quemado dentro de la cámara de combustión. Ese puede ser un diseño. Fíjense que esto es la tapa de cilindro, ¿no? Este es otro diseño, que es postiza, ¿sí? Esto que está sombreado en oscuro, que yo estoy rodeando, digamos, con el resaltador, es la precámara, ¿sí? Se inyecta acá el combustible, esta es la precámara, ¿está acá? Y este es el orificio, digamos, de sección menor, por donde va a pasar el combustible y el aire, ¿sí? Y va a producir esa turbulencia
cuando salga a muy alta velocidad. Acuérdense que el pistón ya está bajando, ¿no? El pistón ya está desplazándose al punto muerto inferior. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Genial. Esto en cuanto a inyección indirecta. Ahora bien, si nosotros hablamos de inyección directa, vamos a hablar de una cámara de combustión abierta. ¿Sí? Al ser una cámara de combustión abierta, no voy a tener ese pasaje que yo tenía acá, ¿sí? Acá o acá. Lo que voy a tener es una cámara de combustión sin ningún tipo de pasaje central, ¿sí? No voy a tenerla dividida, va a ser una cámara de combustión, justamente como dice ahí, abierta. O sea que no contiene restricciones suficientemente pequeñas como para producir diferencias de presión entre un lugar y otro, que es lo que me va a producir esa turbulencia. Acá la mezcla, digamos, entre el aire y esas gotitas muy finitas de combustible va a depender exclusivamente de las características digamos, de pulverización del inyector propiamente dicho y de la forma de la cámara de combustión. La cámara de combustión suele venir, en este caso, tallada en el pistón, ¿sí? En el pistón. La cabeza del pistón suele tener una determinada forma que va a manejar ese flujo de aire dentro del cilindro y va a producir lo que está acá, que se los quiero marcar, como swirl y squish. ¿Sí? Esto se conoce por los nombres en inglés, pero en realidad esto es remolino y esto, digamos, es como ahorcamiento, ¿sí? Como que cuando está saliendo el agua de una manguera, yo aprieto con el dedo la manguera, ¿sí? Y produzco un aumento de velocidad en el agua y eso produce que se rompa ese chorro y se divida, digamos, en gotas mucho más chiquitas y produzca la rotura, digamos, en partículas, digamos, la pulverización de ese combustible. Esto se llama de esa manera, swirl y squish. Eso lo va a hacer por una cuestión de geometrías dentro del cilindro, ¿sí? Va a producir los remolinos sobre todo, que es lo que me va a hacer una mezcla homogénea entre el combustible y el aire, que es el que tiene el oxígeno que voy a utilizar en la combustión. Esperen, quiero salir de acá. Ahí va. Y acá tienen los ejemplos de inyección directa. ¿Sí? Fíjense que ahora yo no tengo una precámara con un angostamiento en una zona, sino que tengo el inyector, que es esto que vemos acá y que vemos acá, directamente en la cámara de combustión. Y como les dije, la cámara de combustión ahora está tallada en el pistón. Fíjense el pistón. En la cabeza del pistón hay un hueco de esa manera, puede haber un hueco de esta manera, puede haber directamente un hueco esférico, ¿sí? Entonces lo que me va a producir esa forma es que cuando los chorros digamos, de combustible pulverizado entran en contacto acá, va a producir estos remolinos así, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Esta es la vista superior, ¿sí? Fíjense que digamos, abre el chorro digamos, en toda la vuelta, ¿sí? En todo el abanico completo, y a la vez la forma del pistón misma cuando encuentra el combustible bajando va a hacer que se produzcan esos remolinos que finalmente son los que van a terminar de mezclar esos componentes, ¿no? La niebla esta de combustible y el aire que está dentro de la cámara de combustión. Acuérdense las condiciones del aire acá adentro, ¿no? Éramos 600, 700 grados, y bastante presión. Así que no es poca cosa lo que se encuentra el combustible acá. En este caso lo mismo, ¿no? Los chorros de combustible van a hacer esto, o pueden hacer al revés, ¿sí? Pueden producir esta corriente. ¿Tá? El swirl, lo que les mencionaba yo, es el arremolinamiento, digamos. Fíjense que en este caso el inyector está puesto en diagonal, ¿sí? Está puesto con un ángulo acá, ¿sí? Lo que va a producir es que los chorros de gasoil y aire van a seguir esa dirección, ¿sí? Naturalmente. Además, digamos, del
arremolinamiento que va a sufrir acá. Y acá lo mismo, ¿no? Acá tenemos otro modelo. Fíjense que acá la inyección de combustible no solamente se hace con este ángulo, ¿sí? Con este ángulo de acá, sino que también se hace tangencialmente. ¿Para qué? Para que cuando el combustible entre, tenga esta dirección, los gases. Y además, en esta otra vista, vamos a ver que el combustible va a producir eso. Y esto directamente es una esfera que está tallada dentro del pistón, ¿sí? Esto los vamos a poder ver seguramente. Los pistones con esas distintas cámaras de combustión. Eso es lo que se conoce por inyección directa. Si bien yo tengo un efecto también de esa cámara de combustión con esa forma tan rara o tan caprichosa, ¿sí? No tengo ningún angostamiento, no tengo una precámara, no tengo una división de la cámara de combustión. Entonces se lo considera cámara de combustión abierta, ¿sí? Que son las famosas inyecciones directas. Acuérdense que esto tiene que venir acompañado de una presión de inyección muchísimo más alta, porque ya no depende de la geometría de la pulverización del combustible, depende exclusivamente de la inyección, ¿sí? O sea que tengo que tener más presión de inyección para hacer más chiquita esa partícula de combustible. Por otro lado, tengo que tener un filtrado importantísimo, ¿sí? De ese combustible, mucho más exigente que en la inyección indirecta, porque acá los orificios y los inyectores son muchísimo más sofisticados, digamos, de alguna manera, o sea, son con diámetros más pequeños, son muchísimo más precisos, ¿sí? Entonces el filtrado tiene que ser más exigente. Y por otro lado, el combustible tiene que ser de mejor calidad, ¿sí? Para no traer tantas impurezas, para traer menos partículas de azufre disueltas, tiene que ser de mejor calidad en general. Y acá tenemos el resumen de todo lo que estuvimos hablando en cuanto al tipo de inyección, si es directa o indirecta. Fíjense que acá está el inyector de combustible, en este caso el inyector de combustible es este. Este inyecta a una recámara, ¿sí? ¿La ven la recámara o la precámara? ¿Sí? Y al spray de combustible está dentro de esa precámara. Cuando el combustible se enciende en esta zona, lo que va a hacer va a forzar rápidamente todo lo que está acá adentro, lo va a forzar a través de esta abertura pequeña que va a producir, digamos, la rotura de ese chorro y la pulverización y la mezcla final. Ahora bien, en la inyección directa no tenemos dos cámaras separadas por un angostamiento, sino que directamente la cámara de combustión está abierta, ¿sí? Ven que toda esta parte, digamos, está abierta. Entonces, el único responsable de la mezcla va a ser el inyector de combustible y no la precámara. ¿Bien? Ventajas y desventajas de cada una. En cuanto a la indirecta, al aumentar la turbulencia, puedo tener, digamos, mejor mezcla de combustible, es más eficiente con menos exigencias, ¿sí? Se puede acelerar bastante el proceso de combustión. Por lo general tengo regímenes de RPM más altos, ¿sí? Mayores potencias en la inyección indirecta, perdón. Como desventaja, los rendimientos térmicos son bajos y obviamente es más difícil ponerlo en marcha, ¿no? Porque las presiones no son las mismas, la pulverización del combustible no es tan buena, entonces me cuesta un poquito más ponerlo en marcha y voy a tener que recurrir a elementos como los precalentadores, digamos, si eso lo escucharon hablar o saben de qué se trata, son unos elementos que vemos acá. ¿Sí? Que lo que van a hacer van a utilizar energía eléctrica, ¿sí? Esta parte se va a poner incandescente, ¿sí? Justamente para darle un poquito más de energía al sistema. Acuérdense que el aire cuando se comprimía se calentaba, bueno, el calentador le va a dar un poquito más de energía al sistema
va a calentar un poco más ese aire y va a tener una superficie a muchísima temperatura que es la con la que se va a encontrar el spray de combustible como para, digamos, facilitar aún más el arranque, ¿sí? Justamente porque los motores a inyección indirecta, digamos, son muy difíciles de poner en marcha sin estos elementos, sin los precalentadores, ¿sí? Tenemos que poner un precalentador. Una vez que el motor está en marcha y ya todo esto tomó temperatura, el precalentador yo lo puedo desenchufar perfectamente, que ya no me hace más falta, ¿sí? El precalentador es un elemento para el arranque en frío nada más, ¿sí? De hecho, los vehículos que traen este tipo de elementos tienen sensores de temperaturas en la tapa de cilindros que comandan el arranque o la parada de estos precalentadores, digamos. Los motores suelen arrancar siempre con los precalentadores, que es el rulito ese amarillo que nosotros veíamos en el tablero en los viejos diésel, cuando lo poníamos en contacto, esperábamos que se apague. Eso nos indicaba que ya los precalentadores ya estaban calientes y la precámara de combustión estaba a suficiente temperatura como para producirse el correcto arranque. Eso obviamente después dejaba de funcionar. Ahora bien, ¿qué pasaba si ese motor empezaban a cambiar sus condiciones de funcionamiento? Por ejemplo, no sé, imaginemos un motor diésel que está remontando la montaña, ¿sí? En el momento en que empieza a tomar aire, digamos a muy baja temperatura, puede llegar a pasar que la temperatura de la cámara de combustión baje demasiado, a pesar de que yo voy a seguir comprimiendo aire y voy a seguir subiendo su temperatura porque lo comprimo. Pero puede pasar que baje suficientemente la temperatura como para que ya el gasoil, cuando yo lo inyecte, deje de encender. Entonces yo necesito nuevamente la utilización de los precalentadores. Entonces los vehículos, los últimos vehículos ya de mayor tecnología que traían inyección indirecta y la utilización de precalentadores, tenían sensores de temperatura que le indicaban cuánto encender y cuándo apagar. Entonces lo que podía pasar que nosotros ni nos dábamos cuenta, ¿no? Eso obviamente lo manejaba el vehículo solo, pero podía llegar a pasar que debido a condiciones externas, el vehículo vuelva a encender los calentadores para garantizar el correcto encendido del gasoil en cada uno de los cilindros, ¿sí? En cambio, en la inyección indirecta, eso ya no me hace más falta, ¿sí? Porque yo tengo obviamente una inyección muchísimo más eficiente, de un combustible mucho más pulverizado, a muchísima más presión, y en general las relaciones de compresión pueden ser un poquitito más altas que los de inyección indirecta, entonces tengo garantizado el arranque sin ni siquiera tener un precalentador de la mezcla, ¿sí? Bien, en cuanto a la inyección directa, tengo mayores rendimientos térmicos. Ah, perdón, vamos a hablar acá porque yo mencioné rendimientos térmicos y no le dije lo que era rendimiento térmico. Cuando hablamos de menor rendimiento térmico, sí, Leandro, perdón, así nos salto a otro tema antes. Ya, quería comentar que en el Tector, Sí, donde va el filtro de combustible en el motor, tiene un calentador de combustible. ajá. Después lo vamos a ver acá. Ah, perfecto, perfecto. Sí, yo había visto los calentadores de combustible, lo había visto en ¿cómo se llama? En motores diésel, pero de cosechadoras y ese tipo de cosas, de motores más grandes, ¿viste? Más pesados. No lo había visto en motores más chicos, mira vos. No Bueno, acá sabía en que el estos Tector tenían. lo trae, donde va el filtro de combustible en el Claro, motor, claro. tiene un calentador de combustible. Y ese a veces no funciona o está desenchufado y provoca falla. Mirá, eso es para mejorar la combustión. O sea, a todo esto que estamos hablando, le agrego que Sí, el combustible viene a mayor temperatura. Entonces es más fácil todavía encenderse. ¿Sí? ok. Pero el precalentador, de todas maneras, perdón, el precalentador lo que hace calienta el aire, ¿sí? Calienta la cámara de combustión, o sea, calienta todo este recinto. Es una vela que se pone incandescente dentro de la precámara, ¿sí? Dentro de la precámara, para darle un poco más de energía. Y lo que mencionaba Leandro es justamente eso. No solamente vamos a tener todo esto, sino que también vamos a calentar el gasoil. Y ahora vamos a hablar para qué queremos hacer todo eso.
En cuanto a lo que yo les comentaba del rendimiento térmico, se refiere a cuánta energía me puede dar ese motor en función de lo que yo le estoy aportando, ¿sí? La palabra rendimiento lo que quiere decir es cuánto pongo yo y cuánto obtengo, ¿sí? A menor rendimiento térmico quiere decir que yo o bien, lo puedo ver de dos maneras, yo pongo lo mismo y obtengo menos, o que para obtener lo mismo tengo que poner más, ¿sí? Eso quiere decir un menor rendimiento térmico. Si yo comparo dos motores, el cual uno tiene menor rendimiento térmico, volvemos. Puedo verlo de dos maneras. Puedo decir que obtengo menos potencia, o sea, menos energía más que potencia, menos energía a un motor, poniendo la misma cantidad de combustible que otro, o para obtener la misma cantidad de energía en ambos motores, en uno tengo que poner más combustible, ¿sí? Eso quiere decir tener un menor rendimiento térmico. Son motores que suelen tener mayores potencias, no necesitan tanto requerimiento de calidad en el filtrado, en el combustible y en todo eso, pero tienen menores rendimientos térmicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el combustible no se quema bien del todo, ¿sí? O si se quema bien del todo, yo tengo pérdidas por ahí. ¿Qué pérdidas puedo llegar a tener? Y bueno, fíjense, vamos. Fíjense, yo voy a marcar todo el contorno donde va a haber combustión, ¿sí? Donde va a haber energía, digamos. En este motor voy a dar toda esta vuelta, voy a dar toda esta vuelta, voy a dar toda esta vuelta. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el de inyección directa, ¿sí? Venimos por acá, y por acá. Como ven, esa superficie en contacto, digamos, con los gases a temperatura, o sea, a nivel energético más alto, en inyección indirecta es mucho más grande. O sea, tengo mayor superficie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí se me va calor por acá, 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 por acá. Acá también va a salir calor, ¿sí? Pero menos que la inyección indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a estar quemando gasoil para calentar la tapa de cilindro y para calentar el aire, en vez de quemarlo para que el pistón baje. Acá también va a pasar lo mismo, pero va a ser menos, ¿sí? Eso es uno de los motivos por el cual el rendimiento térmico de la inyección indirecta es menor. Uno de los motivos, ¿no? Hay otros más complejos, menos fáciles, digamos, de ver, pero uno de los motivos es ese, ¿sí? Tengo menos superficie por donde se me puede escapar calor. Por eso la inyección directa tiene mayor rendimiento térmico, como dice el primer punto, ¿sí? Por ende, tengo menor consumo de combustible, o sea, obtengo la misma potencia quemando menos combustible. Entonces tengo mayor rendimiento térmico, ¿sí? En realidad, el segundo punto es consecuencia directa del primero, ¿sí? Me permite tener, y de hecho debo tener, relaciones de compresión mayores, porque acuérdense que yo no tengo ningún elemento que me facilite la combustión más que la combustión espontánea del gasoil cuando se encuentra con el aire a temperatura y presión, ¿sí? Entonces tengo que tener relaciones de compresión más alta y pulverización a más presión y más fina. Tiene muy buena estabilidad en marcha lenta, a diferencia de la inyección indirecta. Eso tiene que ver con el principio de encendido del motor diésel. El encendido del combustible, acuérdense que se hace de manera espontánea. Y aparece algo que se llama detonación diésel. Si ustedes escuchan el ruido de un motor diésel, es muy característico, ¿sí? Es muy característico el ruido de un motor diésel comparado con uno con un motor naftero. Por un lado tenemos la bomba inyectora, en el caso de una inyección mecánica, que hace ruido también y se escucha bastante, suelen ser bastante ruidosas, entre comillas, las bombas. Pero ese ruido característico que tienen los motores diésel se produce por algo que se llama detonación diésel, ¿sí? Que justamente es el principio de encendido. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos las curvas de presión? Que cuando yo hacía la inyección de combustible, la presión se disparaba hacia arriba rápidamente. Había un pico de presión que subía. Bueno, eso se llama detonación diésel.
Eso lo que quiere decir, entre comillas, ¿sí?, que explota el combustible dentro de los cilindros. Entonces es como muy violenta, ¿sí?, el encendido del diésel. Por eso es uno de los motivos por los cuales los motores diésel hacen ese ruido tan característico. Eso es menos severo en la inyección directa, ¿sí? Es menos severo. Al ser menos severo justamente por no tener esa precámara en el medio, tengo una marcha más suave, una marcha lenta más suave, o sea, no hace tanto ruido a diésel, digamos, ¿sí? Y obviamente puede funcionar sin precalentadores. De hecho, la mayoría de los motores de inyección directa no tiene precalentadores, ¿sí?, salvo que sean motores especializados que deban funcionar en condiciones, digamos, un poco más complicadas que donde estamos nosotros. Fíjense como desventaja, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado que necesitábamos presión muchísimo más alta. Bueno, fíjense de cuánto estamos hablando de 1000 o 2000 bar de presión. Para que se den una idea, que es una unidad más tangible, estamos hablando de hasta 29.000 libras de presión. Si tengan en cuenta que la cubierta del neumático de un auto tiene 30 libras de presión nada más. Acá nosotros necesitamos someter al diésel, o sea, al gasoil, dentro de la inyección, dentro del sistema de alta presión, necesitamos someterlo casi a 30.000 libras de presión, ¿sí?, para que se produzca. Estamos hablando de 1000 veces más presión que un neumático, ¿sí? Y eso no solamente que es difícil de conseguir, sino que es difícil de manejar. Un tubo de GNC, para que se den una idea, tiene 200 bar de presión. Estamos hablando de unos 3000 PSI, 2800, 3000 PSI, cargado a pleno. Acá estamos hablando de 10 veces más que un tubo de GNC. O sea, imagínense que no solamente, como les dije antes, no solamente es difícil obtener esa presión, que sino manejarla. Es difícil llevar un fluido a esa presión de un lugar a otro, ¿sí? Los conductos son muy particulares, tengo que tener muchísimo cuidado, puede romper cualquier soldadura, puede romper cualquier sello una presión de esas, ¿sí? No es poca cosa, es una presión terrible, muy, muy grande, ¿sí? Y obviamente requiere combustibles de mayor calidad, ¿no?, que no les pase nada cuando los someto a semejantes presiones. Y esto es lo que vamos a ver dentro de una cámara de combustión diésel, ¿sí? Acá a la izquierda estamos viendo cómo se produce la inyección, ¿sí? No pongo el marcador porque si pongo el marcador se detienen las animaciones. Se produce y se inflama el combustible al tomar contacto con el aire, ¿sí? A la derecha y arriba, lo que vamos a ver, fíjense que sale una primera oleada, digamos, de combustible, una primera inyección cortita, ahí la vemos, y luego sale la inyección de trabajo, ¿sí?, que es la que se inflama y produce, digamos, el quemado del combustible. Abajo vemos otro ejemplo distinto. Estos, obviamente, los tres casos son inyección directa, ¿no? Fíjense que el inyector está directamente en la cámara de combustión. Ahora, la preinyección que nosotros vemos arriba, eso como detalle, lo que produce es cuando nosotros, por ejemplo, un ejemplo, cuando hacemos un asado, ¿cómo prendemos el fuego? Ponemos primero unos bollitos de papel, después ponemos unas maderas más chiquititas, después podemos poner unas maderas más grandes y luego finalmente ponemos el carbón, ¿no? Porque el carbón es difícil de encender espontáneamente. Entonces nosotros preparamos, o sea, ponemos, digamos, un combustible o una preparación más fácil de encender, que aporte algo de energía ahí a la mezcla que estamos haciendo y luego termina encendiendo el carbón. Bueno, con el diésel pasa exactamente lo mismo. No es fácil encenderlo. No es fácil encenderlo. Entonces yo lo que tengo es una preinyección, que es ese pequeño chorrito de combustible que vemos en la animación de arriba a la derecha, previo a la inyección de combustible, ¿sí? Cuando el pistón está subiendo, yo pongo una gotita de gasoil adentro de la cámara de combustión. ¿Qué hace esa gota de gasoil? Esa gota de gasoil se va a evaporar, fíjense que desaparece, se evapora rápidamente porque está a muy buena temperatura eso, ¿sí? Se va a evaporar, pero no se va a encender porque no es suficiente cantidad de gasoil como para que se encienda. Pero sí se evaporó y se calentó y está ahí latente.
Cuando yo hago la inyección definitiva y ya llegué con el pistón arriba de todo, ahí el encendido del gasoil se hace muchísimo más fácil. O sea, esa es una tecnología moderna, digamos, tiene algunos años ya, pero es bastante moderna, que nos lo permitió la inyección electrónica, por supuesto. La inyección mecánica es muy difícil obtener una preinyección. Existe, pero es bastante difícil regularla, sobre todo el punto. Imagínense que esa preinyección no la puedo poner en cualquier lado, sino que tiene que estar muy bien sincronizada. ¿Sí? Pero la idea de la preinyección de combustible es esa, una pequeña gota de combustible como para que después el grueso, digamos, del combustible se encienda como corresponde, ¿no? Que no tenga ningún tipo de problema en el encendido de toda la masa de combustible. Eso es la preinyección. Eso es una de las cosas que nos permitió, digamos, la inyección electrónica de combustible. Ahora bien, ¿cómo funcionan las bombas? Como habíamos hablado al principio, teníamos dos tipos de bomba básicas, las mecánicas, las bombas inyectoras, que son las rotativas, que son las que están acá abajo, y las lineales, que están acá arriba, como usaba Mercedes-Benz, por ejemplo, hace muchos años, allá por los 80, usaba bombas lineales. La mayoría de los vehículos medianos y chicos utilizan bombas inyectoras rotativas. ¿Sí? Va a estar a un lateral del bloque de cilindros. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros tenemos la bomba inyectora es esta. En esta parte va a estar conectada a la cadena de distribución o al tren de distribución, que acuérdense que podía ser una correa, una cadena, o directamente podían ser engranajes. ¿Sí? Por varios motivos está conectada a la distribución. Primero porque es donde va a entrar la potencia. Esta bomba necesita potencia. Alguien le tiene que dar potencia para funcionar. ¿Sí? La va a tomar del mismo motor. Por eso tiene esta conexión a la correa de distribución. Y tiene la conexión hecha a la correa de distribución, a la cadena o al engranaje, justamente porque mecánicamente va a indicar en qué cilindro y el sincronismo de eso va a ir ese flujo de gasoil. ¿Sí? Es un elemento mecánico más unido a la distribución. Acuérdense que yo no puedo poner la inyección de combustible donde a mí se me ocurra, si no, obviamente todo esto no funciona. ¿Sí? Pero más o menos la ubicación de la bomba inyectora en casi todos los motores va a ser eso. Y esto es lo que nos vamos a encontrar cuando hablemos de una bomba inyectora lineal. ¿Sí? Perdón. Vamos a encontrar acá lo que es la entrada de potencia. Acá va a estar conectado a la cadena, engranaje o correa. ¿Sí? Esto va a tener un árbol de transmisión, así, donde acá va a haber levas. Levas como las que abren y cierran las válvulas en el motor. Pero ahora no van a abrir y cerrar válvulas. Lo que van a hacer, esas levas, van a empujar de manera alternativa un juego de pistones. ¿Qué van a hacer los encargados de bombear gasoil? Cuando esta leva gire y empuje hacia arriba este pistón que está acá, este pistón lo que va a hacer, va a empujar a mucha presión el gasoil por el conducto determinado. Obviamente lo tiene que hacer sincronizado con el sistema de distribución. Acuérdense, abrimos la válvula de admisión, llenamos el cilindro, cerramos la válvula de admisión, el pistón vuelve a subir comprimiendo, y en ese momento esta leva tiene que empujar este pistón y producir la inyección de combustible. No este, ni este lo tiene que hacer. Por ejemplo, luego lo hará este, luego lo hará este, luego lo hará este, luego lo hará este, y así sucesivamente. Esto es parte del sistema de distribución. Esto está conectado al sistema de distribución y sincronizado con el sistema de distribución. ¿Sí? Y esta bomba no solamente va a producir la inyección cuando corresponde, sino que en la cantidad que corresponde. ¿Sí? Ahora vamos a ver. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la bomba? Bueno, acá ven la leva. Este es el eje de transmisión. Uy, hice macana. Ahí está. Ahí va. Este es el eje de transmisión que va a girar junto con la distribución y acá vemos la leva. ¿Sí? Cuando esta leva gira hacia allá, lo que va a hacer, va a empujar esta ruedita, la va a empujar hacia arriba.
Le va a empujar hacia arriba. Y acá tenemos la cámara de compresión. El gasoil va a entrar por acá. Este pistón va a subir en este sentido y lo va a sacar por este lado. Obviamente, sí, todo sincronizado. La bomba inyectora va a tener elementos de bombeo. Elementos de bombeo son esos pistones que yo les acabo de mostrar. Ahora los vamos a ver más en detalle. Obviamente va a tener tantos elementos de bombeo como cilindros tenga el motor, ¿no? Cada cilindro va a tener su pistón inyector, digamos, su pistón de bombeo, su elemento de bombeo en la bomba inyectora. Es un cilindro con un pistón, se conecta con una tubería, digamos, de admisión por donde va a entrar el gasoil a baja presión. Luego por la otra punta se va a conectar a los conductos que va a llevar el gasoil a alta presión hasta los inyectores que van a estar en la tapa de cilindros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Además de eso, también va a tener que regular la cantidad de gasoil que va a inyectar, ahora vamos a ver cómo. Y aparte tiene que estar, digamos, tiene que estar muy bien ajustado el pistón dentro de los cilindros, dentro de los milésimos de milímetro estamos hablando, porque no tiene sellos esto, no tiene ni O-ring, no tiene aros, no tiene nada. Tiene que estar muy bien ajustado una pieza en la otra para producir esa inyección de combustible. Vamos a ver, tiene una cremallera que une a todos, ahora vamos a ver cómo funciona esa cremallera. Los pistones más o menos tienen esta forma. Parece muy complejo, pero no lo es, ¿sí? Por acá va a entrar el gasoil, por acá y por acá. ¿Sí? Cuando este pistón baje, el gasoil va a entrar por acá y por acá a esta cámara que está acá, ¿sí? Esta cámara que yo estoy tratando de sombrear. Eso se va a llenar de combustible. ¿Estamos? Se va a llenar de combustible. Este pistón va a empezar a subir. Pero fíjense que este pistón tiene una forma muy particular. Tiene una ranura con forma de hélice que comunica de esta manera. O sea, cuando este pistón suba, el gasoil que está acá también está acá adentro. ¿Lo ven? Está como en ese rebaje. ¿Sí? Ahora bien, este pistón va a subir. Todo esto está cerrado. Fíjense que está cerrado acá y está cerrado acá, porque las salidas quedaron cerradas, ¿ven? Quedan bloqueadas con el mismo pistón. O sea que ese pistón va a seguir subiendo y va a seguir mandando el gasoil hacia arriba. Lo va a seguir bombeando. ¿Hasta qué momento? Hasta que esta ranura que está acá, esta ranura en forma de hélice, ¿la ven? Comunique con esta salida que está acá. Cuando el pistón sube, cuando comunica, todo el gasoil que estaba de presión acá, comunica y se va rápidamente por allá. O sea que acá arriba perdemos presión, automáticamente. ¿Sí? Perdemos presión. O sea, bombeamos durante un instante, pero de repente comunicó esta ranura con esta salida. Y en ese momento el gasoil perdió presión. Ahora bien, yo puedo controlar la posición de este pistón. Fíjense que esto tiene una hélice. Esto está en diagonal. No es lo mismo que esta descarga comunique acá o comunique acá. No es lo mismo. Porque si comunica acá arriba, el pistón tiene que subir hasta acá arriba para dejar de bombear. Si comunica acá abajo, acá ya está comunicando uno con el otro. Ahí ya pierde presión. En cambio, si este cilindro, si este pistón, digamos, yo lo giro en ese sentido y hago que esta salida que está acá comunique con esta ranura, pero a esta altura, no a esta, voy a tener mucha más inyección de combustible. O sea, el pistón va a tener siempre el mismo movimiento, va a subir y bajar en la misma posición. O sea, va a ir desde acá hasta acá, siempre en la misma posición. Lo que va a cambiar es la posición de esta ranura respecto de esta salida. ¿Entendés? Si yo lo giro, comunica antes. Si lo giro para el otro lado, comunica después. Entonces, girando el pistón, en ese sentido, voy a regular cuánta cantidad de gasoil va a entrar en cada uno de los cilindros en su momento. Este es el acelerador del motor diésel. El pie derecho mío va a mover un pedal que va a estar conectado a un elemento mecánico que va a hacer que produzca ese movimiento. No hay una mariposa de admisión como la de un carburador o como la de un motor naftero.
¿sí? El acelerador está conectado a la bomba inyectora y lo que hace la bomba inyectora es regular la posición de estos cilindros. ¿Cómo lo va a lograr? Lo va a lograr así. ¿Ven esa cremallera? Esta cremallera se puede mover para un lado y para el otro. Y cambia la posición angular de este cilindro. Este cilindro gira para un lado o gira para el otro en función de que esta cremallera vaya para un lado o vaya para el otro. Este es mi acelerador. Yo cuando piso el acelerador, esta cremallera va para allá. ¿Sí? Entonces yo cambio de posición, acá se ve más claro. Fíjense, vamos a esta posición, a la posición del medio. ¿Sí? El pistón, este pistón va a subir y bajar. Eso yo no lo puedo cambiar. Va a subir y bajar siempre de la misma manera, pero fíjense la posición en la que está el pistón este. ¿Ven la ranura en diagonal acá? El pistón va a subir de acá hasta acá, y cuando llega a este punto, esta ranura que está acá, este hueco que está acá, va a comunicar con esta, que es la lumbrera de salida. Cuando comunique, el gasoil no va a ir para el inyector, va a ir por acá, se va a escapar. Ahora, si piso un poco más el acelerador y tiro de esta cremallera, lo que va a hacer, ven, acá tiré de esta cremallera y giré más todavía el inyector. Perdón, el pistón. Entonces ahora, antes acá, en esta posición del medio, esa lumbrera, esta lumbrera de acá, comunicaba a esta altura. Entonces, con un poquitito nada más de carrera que tenía el pistón en ascenso, ya el gasoil se me escapaba. En vez de ir hacia el motor, se me iba hacia el tanque. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el pistón giró. Entonces yo tengo que llegar hasta acá arriba con ese pistón para que comunique con el tanque. ¿Por qué? Porque esta ranura, perdón, esta salida coincide con esta ranura, pero acá abajo, no acá arriba. Entonces fíjense, el pistón siempre es la misma carrera, pero ¿qué pasa en esta situación? Mando mucho más combustible a los cilindros antes de mandarlo al tanque que en esta posición. Entonces este termina siendo mi acelerador. ¿Sí? Y esa es la disposición que nosotros tenemos en la bomba inyectora. ¿Sí? ¿Ven las levas abajo? Este es el árbol de levas, que cuando esto gire, lo que va a hacer que estos pistones suban y bajen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros tiene este motor. Y además de subir y bajar, yo tengo la cremallera de la cual yo voy a tirar para dar menos o más combustible. Esto de acá va al pedal de acelerador. ¿Sí? Si yo quiero acelerar, lo único que tengo que hacer es tirar de esto. Cuando lo suelto, vuelve con un resorte y listo, no hay más combustible. ¿Y cómo hago para apagar este motor? Listo, lo empujo para allá y cierro totalmente las entradas de combustible. Los pistones van a subir y bajar, pero no van a bombear gasoil para ningún lado. Y el motor se apaga. ¿Sí? Eso es la bomba lineal. Ahora aparece la bomba rotativa, ¿sí? Que es una bomba un poquito más moderna, un poquito más eficiente. ¿Sí? Siguen siendo mecánicas, lo mismo. Y va a tener un principio muy, muy similar, pero obviamente va a ser, como dice su nombre, va a ser rotativa. En este caso que vemos acá, fíjense que tenemos la salida de combustible en otra disposición, ¿sí? Pero en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros también. Puede ser un 6 en línea, ¿sí? Por ejemplo. Y va a ser exactamente lo mismo. Voy a tener un eje que va a entrar por acá. Fíjense que en este dibujo incluso tengo una polea dentada como que para que vaya derecho a la correa de distribución. ¿Sí? Y el elemento bombeante, ahora, va a ser este. Fíjense
Por acá entra potencia, vamos primero a este. Por acá entra la potencia, ¿sí? Que viene del frente de distribución. Acá tengo una leva frontal con un seguidor frontal. Y acá tengo el pémbolo, acá tengo el pistoncito. Este pistón, que está acá, esta pieza es esta, ¿sí? Es el que se va a mover hacia adelante y hacia atrás. Acá adentro se va a producir el bombeo de combustible. Cuando el pistón se vaya para atrás, el gasoil va a entrar. Cuando este pistón vaya hacia adelante, el gasoil va a salir por acá y se va a ir a los inyectores. ¿Sí? ¿Y cómo hago con un solo elemento bombeante para alimentar 6 cilindros? Porque antes teníamos 6 bombeantes, uno para cada cilindro. Bueno, yo ahora tengo uno solo para 6 cilindros. ¿Cómo hago? Este pistón, no solamente va hacia adelante y hacia atrás, sino que gira. Gira. Entonces, cuando va hacia adelante, pero la ranura mira acá, sale por acá. Si cuando va hacia adelante y bombea gasoil, la ranura mira para otra salida, la bombea para otro lado. Ahora lo vamos a ver. Acá se ve. Esperen que se lo voy a explicar mejor. Esto es la leva. Ahora es una leva frontal, no es una leva tipo disco, ¿no? Cuando esto gira, ¿ven? Esto gira. Estas rueditas que están acá van a empujar en este sentido al pistón, para adelante y para atrás. ¿Sí? Pero además de empujar para adelante y para atrás, también gira. También gira porque gira todo el conjunto. Entonces acá tenemos la rotación. Y ven que esto tiene un conducto. Acá, esta es la cámara de compresión, ¿sí? Cuando el pistón va hacia adelante, o sea, el gasoil entra por acá, toma el gasoil. Cuando este pistón va hacia adelante, lo comprime acá y lo manda por acá. Y va al cilindro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta salida va girando. Si esta salida hubiese coincidido con esta, si hubiese estado girando, mirando para el otro lado, el gasoil que comprime lo manda para allá, no lo manda por acá. ¿Sí? Todo alrededor tiene distribuida la salida de cada uno de los cilindros a los cuales quiero alimentar. ¿Sí? Es como un distribuidor, digamos. Y ahora, ¿cómo regulo yo la cantidad de gasoil que voy a mandar? Porque este cilindro, este pistón, siempre se va a mover de la misma manera. Bueno, tengo un anillo de alimentación, que es esta piecita que está acá. Si yo comprimo acá, mando gasoil para acá, ¿no? Eso está más que claro. Ahora, para acá también viene gasoil, para acá y para acá. Pero ¿qué pasa acá? Está cerrado. Como el gasoil no puede salir por acá, ¿por dónde va a salir? Me voy al inyector. Genial. Ahora, si yo este anillo que estoy marcando acá, que es el que cierra esta salida y cierra esta salida, si yo este anillo lo corro para allá, ¿qué pasa? Se abre, ¿no? Entonces, el gasoil que está acá comprimido, en vez de ir para el inyector, ¿para dónde se va? Pling, vuelve. Entonces, ¿ven que esto tiene una ranura? Esta ranura que tiene acá es el acelerador. Este es el acelerador. Mi acelerador va a ser un elemento mecánico que va a correr para un lado o para el otro este anillito. Y me va a determinar en qué momento termina la inyección que va a cada uno de los cilindros. Entonces, si yo corro este anillo, lo corro hacia adelante, todo el gasoil que está acá adentro, que está bombeando este pistón cuando se desplace hacia adelante, va a mandar todo para los cilindros. Ahora, si yo este anillo lo corro para atrás, va a bombear un cachito para los cilindros, pero enseguida se va a encontrar esto abierto, si este cilindro estuviese acá atrás, si este anillo estuviese ahí atrás. Y libera el gasoil, y libera por acá. Y en vez de ir a los pistones, perdón, a los cilindros, se va y queda, digamos, en el mismo cuerpo de la bomba. Esto es el cuerpo de la bomba inyectora, ¿eh? Está todo sumergido en gasoil. ¿Sí? Es exactamente el mismo principio, pero de manera rotativa. Esto es otro tipo de bomba rotativa, donde yo tengo los émbolos radiales y donde ahora mi leva
en vez de ser una leva frontal como vimos antes, que era tipo un vaso, ahora es un anillo, ¿sí? Que cuando pase por estos picos va a empujar este émbolo y la inyección, o sea, la presión de gasoil se produce acá adentro. ¿Ven? Acá adentro. Este es para un motor de 4 cilindros. Este es para un motor de 6 cilindros y este es para un motor de 8 cilindros. ¿Sí? El circuito más o menos es este. Acá tengo la bomba de alimentación. Esto es lo que va a chupar el gasoil desde el tanque y va a alimentar todo el circuito de alta presión. Esto es la leva que va a girar junto con el frente de distribución. ¿Sí? Y aquí voy a tener el cilindro que me va a distribuir a qué inyector va a ir cada una de estas emboladas. O sea, cuando yo comprimo estos, cuando gira, comprimo. ¿Sí? Y mando a un determinado cilindro. Cuando pasa por acá, digamos, pasa por el valle, se llena de gasoil, cuando se vuelve a encontrar una lomadita de estas, vuelven a comprimir los cilindros y vuelvo a mandar, pero con otra posición y lo mando a otro cilindro. Y así sucesivamente se va a producir, digamos, la inyección de todos los cilindros sucesivos. ¿Sí? Parece bastante complejo. Digamos, el principio no es del todo complejo, sí la fabricación y las piezas estas, son piezas de muchísima precisión. Acá no hay sellos, no hay nada, son todas piezas ajustadas una con la otra, está todo sumergido en gasoil. Imagínense que el propio lubricante de todos estos sistemas mecánicos es el propio combustible, ¿sí? Así que uno de esos motivos es por el cual nosotros filtramos el combustible y aparte tienen que ser combustible de buena calidad, ¿no? Y finalmente tenemos la inyección electrónica, ¿sí? No nos vamos a detener en la parte electrónica, sí vamos a mencionar cómo se produce. Acuérdense las presiones que nosotros manejábamos, ¿no? Acá. Y como la inyección es electrónica, ¿sí? Va a estar comandado por una serie por una computadora y una serie de inyectores, digamos, con electroválvulas que va a manejar una computadora. Acá no tengo ningún dispositivo, digamos, mecánico que sincronice la inyección con la distribución. ¿Sí? Simplemente lo va a manejar la computadora. La computadora del vehículo va a saber todo el tiempo a dónde está la posición del cigüeñal, y vas a saber perfectamente cuándo efectuar la inyección o la preinyección en el caso de que tengamos un sistema, o sea, un vehículo que tenga el sistema de preinyección. O sea, va a tener un circuito de alta presión de combustible que va a tener esa presión constante. O sea, acá adentro de esto, vamos a tener combustible a muy alta presión. Estamos hablando de con esas hasta 29.000 libras de presión constantemente. Y estos inyectores son electroválvulas, ¿sí? Que van a abrir y a cerrar en función de lo que le diga la computadora. Porque la computadora tiene un sensor que le indica la posición exacta del cigüeñal en cada punto. ¿Sí? Perdón, en cada instante sabe la posición exacta del cigüeñal. Entonces la computadora es la que le va a indicar a estas válvulas abrir y a cerrar el paso de combustible. Y no solamente cuándo abrir, sino cuándo cerrar, porque eso es lo que va a manejar la cantidad de combustible que va a meter en cada uno de los cilindros en el momento adecuado. Eso lo va a manejar directamente la computadora. O sea, acá no hay ningún elemento ningún elemento mecánico, obviamente, que una todo el sistema de inyección con la distribución del vehículo. ¿Sí? Acá vamos a tener los inyectores, obviamente van a ser inyectores electrónicos, ¿no? Con sistemas de electroválvulas bastante complejos, ¿sí? Obviamente acá entra una ficha que es la que por la cual va a llevar la instrucción de abrir y cerrar desde la computadora hasta el inyector previamente dicho. Vamos a tener un circuito de muy alta presión, pero acuérdense que acá la presión es constante, todo el tiempo está siempre la misma presión. Entonces, cuando abre este inyector, sale gasoil acá. Cuando abre este, sale gasoil acá, y así sucesivamente. ¿Cuándo? Cuando la compu le diga que es el tiempo correcto de hacerlo y durante cuánto tiempo hacerlo, le va a decir qué potencia va a entregar ese motor. Y todo esto se logra por una bomba presurizadora. ¿Sí? Una bomba presurizadora bastante particular que va a ir directamente unida con el cigüeñal,
¿sí? Con el cigüeñal en el motor, y va a ser capaz de llegar a esas tremendas presiones de inyección. ¿Cómo va a ser una bomba? Y va a ser una bomba del tipo radial, ¿sí? Va a estar solidaria al cigüeñal, puede tener 3 cilindros, puede tener 5 como estamos viendo ahí, ¿sí? En esa animación, fíjense, donde tenemos los émbolos periféricos, ¿sí? Dispuestos radialmente, ¿sí? Y un seguidor en el medio que va a girar junto con el cigüeñal del vehículo, ¿sí? Y va a ir presurizando el circuito, ¿sí? Va a mandar alta presión, alta presión, alta presión. El gasoil que no se utilice, la bomba nunca deja de presurizar, ¿eh? Pero imagínense que el excedente tiene que volver a algún lado. Bueno, tiene válvulas especializadas que mantienen la presión en el circuito y el excedente lo mandan derecho para el retorno en el tanque, ¿sí? Volvemos, sistema de inyección, o sea, toda la teoría que vimos de inyección, el tema de la pulverización, de la cámara, de la precámara, de la inyección indirecta, directa, todo eso, el encendido, el arremolinamiento del combustible y el aire dentro de la cámara de combustión, todo eso es exactamente igual. Lo único que cambia es que el sistema por el cual me va a dar a mí el correcto sincronismo de todo este sistema, ahora es electrónico. ¿Sí? Ya no lo tengo más unido rígidamente a la distribución. Básicamente como los vehículos, ¿no? Como los vehículos nafteros de hoy en día, digamos, ya no tenemos más el distribuidor en el medio que nos indica cuándo la bujía tiene que dar la chispa, sino que tenemos una computadora que nos indica el momento exacto para hacerlo. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Y esto, toda esta teoría que estuvimos viendo hasta ahora, tengan en cuenta que sirve para cualquier tipo de motor diésel. Acuérdense que fuimos hablando perdón, de motores pequeños, de motores de grandes dimensiones, de vehículos automotores, incluso hablamos de diésel 2 tiempos para algunas locomotoras o generadores eléctricos, y prácticamente no tienen limitaciones de tamaño. Tengan en cuenta que existen motores diésel, ¿sí? Marítimos, ¿sí? De barcos, que pueden llegar alrededor de los 100.000 caballos de fuerza, para que tengan una idea. Y si quieren tener una idea de qué tamaño tiene, ahí tienen algunas imágenes. ¿Sí? Esto que ven acá no es un edificio, eso es un motor diésel. ¿Sí? Acá ven una persona, 2 personas acá. Acá ven la salida, esta es la polea del cigüeñal, lo que está acá. Esta es la tapa de cilindros. Tiene 3 pisos nada más de altura, o sea que no. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, o el motor de un barco o un generador. Esto lo que vemos acá es una válvula. Fíjense que está al lado de un camión, ¿eh? ¿Lo ven? El camión acá atrás. Eso es una válvula. Esto es un volante de inercia. Ahí lo vemos al lado de una persona. O un pistón, por ejemplo. Con los juegos de aros. Ya necesitamos una pluma solamente para mover esos aros. Porque no tengo ni idea cuánto deben pesar, pero no deben ser nada livianos. ¿Sí? Para que se den una idea. Y acá, bueno, acá ven el montaje de un cigüeñal, ¿no? Acá hay una persona al lado del cigüeñal. Para que se den una idea. En este tipo de motores corre exactamente toda la misma teoría. Por supuesto que hay diferencias en cuanto a los elementos mecánicos, ¿no? Desde ya. Pero después el resto es exactamente lo mismo, cumple el mismo ciclo, tiene aros, tiene válvulas, tiene su distribución, el ciclo termodinámico es exactamente igual. ¿Sí? Bien, con este tema estaríamos cerrando ya todo lo que vimos de teoría. Por supuesto, como siempre les dije, están abiertos todos los canales de comunicación. Si quieren ver algún tema en particular que haya quedado colgado, que les interese, lo podemos ver. Puedo llegar a subir información sin ningún tipo de problema. Están todos los foros abiertos, van a estar las clases grabadas. Ya la próxima clase vamos a hacer la primera práctica, donde
vamos a ver los elementos que forman un motor, lo vamos a ver en vivo y en directo, vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar para desarmado, vamos a ver algo de herramientas de medición con el paso de los días de práctica. Así que vamos a materializar todo esto que estuvimos viendo. Después de toda la práctica hay una fecha a definir, que es la fecha de evaluación, ¿sí? La fecha de evaluación lo más probable que se haga va a ser un tipo múltiple choice, ¿sí? Seguramente lo vamos a hacer a través del campus. Vamos a ver, todavía no lo tenemos porque no tenemos que tener todos acceso, digamos, a una computadora donde podamos utilizar, digamos, de manera unipersonal la computadora, porque si no, no nos va a dar tiempo. Así que bueno, con esto estaríamos cerrando. Obviamente, todos los temas se pueden profundizar. Así que bueno, estoy totalmente disponible. Si quieren hacer un repaso de todo lo que vimos hasta ahora rápidamente, si quieren hacer alguna consulta, alguna duda, tenemos unos minutos todavía, nos quedan 5 o 10 minutitos como para hacer algún repaso o consultas. ¿Sí? Espero haber sido suficientemente claro y que se haya entendido sobre todo la presentación. Sí, muchachos, ninguna consulta, ninguna duda. ¿Quieren repasar algo? Buenas tardes, profe. Sí, Francisco. Con respecto a la combustión de cilindro directa e indirecta, Sí, señor. eh, habías dicho que la inyección directa tiene más potencia sobre el motor, ¿no? ¿Es más eficaz? No necesariamente más potencia, tiene mejor rendimiento. ¿Sí? Se En base utiliza, al consumo de combustible. claro, tiene menor consumo de combustible. Por Ah, cada caballo de potencia que te entrega, usás menos combustible. ¿Sí? En general se dice que te dan menos potencia por una cuestión, pero eso es por una cuestión de construcción. Los motores muy, muy grandes, sí o sí, tienen que ser inyección directa. ¿Sí? Porque digamos, no llegaría, serían descomunales las presiones de inyección que vos necesitas. Entonces tenés que recurrir sí o sí a un sistema de inyección indirecta. ¿Sí? Para los motores esos enormes que estuvimos viendo, por ejemplo. Pero no es que porque por el sistema propiamente dicho entreguen menos potencia, no es eso. Sino que son en general motores de menor potencia. Se utiliza para motores más chicos. bien, y el desgaste del pistón sería, ahí sí varía también, ¿o no? Al No, ser no indirecto. necesariamente. No necesariamente. Lo que sí pasa con la inyección directa, sobre todo con la inyección directa naftera, que por ahí por ese lado viene tu pregunta, es por las características de combustible, que han venido algunos vehículos con sistema de inyección directa y han tenido muchísimos problemas, ¿sí? Por altas temperaturas en las cabezas de pistón, sopladura de junta tapa de cilindro, consumo de agua, directamente a veces se pinchan los pistones y todo, pero eso se produce por otra cosa, eso es por una cuestión no de falta de calidad de combustible, sino que nosotros acá tenemos combustibles que no están pensados para vehículos con inyección directa, ¿sí? Entonces lo que pasa es, a ver, voy a tratar de hacerlo sencillo. La combustión dentro de la cámara de combustión propiamente dicha, ¿no? Del cilindro tiene una velocidad, ¿sí? Se empieza a quemar, empieza a avanzar la llama a una determinada velocidad, ¿sí? Obviamente son velocidades altísimas, pero eso tiene una velocidad. Cuando vos cambiás las características del combustible, esa velocidad cambia. Y hay algo que es fundamental para que los elementos no se quemen, que se llama capa límite. Hay una capa de aire que no se rompe, ¿sí? Que el frente de llama comprime contra las paredes de los cilindros o contra el pistón propiamente dicho, y que si por algún motivo esa capa se rompe, los elementos absorben más temperatura de la que deberían. Te doy un ejemplo, si vos a un vehículo naftero le das una mezcla muy pobre,
¿sí? Muy pobre de nafta. Cuando le cerrás demasiado el paso de nafta, mucho aire y poca nafta, lo que vos haces es aumentás demasiado la velocidad de combustión. Se aumenta demasiado la velocidad de combustión. Tiene muchísimo oxígeno, entonces la combustión tiene muchísima velocidad. Al tener esa velocidad, lo que hace choca contra las paredes de los cilindros y del pistón a muy alta velocidad y rompe esa capa límite. Entonces, la típica falla de un vehículo con mezcla pobre es la pinchadura del pistón. Se funde la cabeza del pistón. O sea, pues estás pasando de temperatura todos los elementos, a nivel superficial, ¿no? ¿Sí? Amén de que anda mal, de que vos pisás el acelerador y no tenés potencia. Entonces, los problemas que han tenido la inyección directa acá fue por esas características, no porque le cierran el paso de combustible, sino porque el combustible tiene características que cambian las velocidades de combustión, rompen esa capa límite y tienen problemas. Había un famoso motor de una marca francesa, digamos, tiene ese problema. Es un motor fabuloso, pero es inyección directa, entonces, digamos como que no tuvo demasiado éxito, un desarrollo alemán fue ese motor. Tenía justamente ese problema, pero no, es por una cuestión de característica del combustible, nada más. No porque entregue menos potencia, ni porque tenga, digamos, una característica distinta. Si vos le pones el combustible que tiene que ir, el motor anda perfecto, con rendimiento es altísimo, ¿no? La inyección directa es genial. Sí, no sé si contesté tu pregunta. Sí, perfecto. Sí, sí. Lo que ¿Sí? pasa que, lo que pasa que bueno, nos fuimos por otro lado, pero bueno, sí fue entendible. Bien, genial. Pero iba para tu lado, para ese lado la pregunta, digamos, con No, respecto a la sí, yo, inyección directa. claro, yo por la precámara que tiene la indirecta, quería Sí. saber si perdía algún tiempo en el encendido del combustible. Esa era mi... Sí, claro. La indirecta perdés tiempo y perdés calor. Por eso tiene un Claro, rendimiento térmico menor. Pero tiene un montón de ventajas. ¿Sí? perfecto. ¿Lo estás aceptando profe? Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, muchachos, ahí estábamos pasando recién lo que necesita cada compañero para ingresar a la práctica del viernes. Ajá. El grupo, Leo también mandó la educación y los asados, dos grupos, uno de 12 a 14 y el otro de 14 a 16. Ahora lo vamos a ubicar. Tiene que estar siempre media hora antes, por el tema que como no conocen, la experiencia indica que tiene que estar mucho antes por las dudas, ¿no? Si el Google Maps te tira que bajás en 40 minutos, ustedes van a ver media hora más por las dudas, porque es así, ya conocemos, ¿no? Ya le vuelvo a repetir, el curso, la práctica va a ser de 12 a 14 un grupo y el otro grupo de 14 a 16. Seguramente si se amplía el tema del aforo, de poder entrar más, y si la empresa nos permite, estaremos todos haciendo el curso todos juntos, pero vamos a ver, en principio se divide en dos. Perfecto. Perfecto. De todas maneras, entiendo que va a estar todo filmado, Carlos, así que si vemos una cosa con un grupo que no vea otro, no va a haber ningún problema. Se van a ir sumando